Listo, mis amados hermanos, así que entonces bienvenidos una vez más a este tema. Recuerden entonces que ya, bueno, el tema anterior que terminamos fue hablando un poco acerca de la globalización pero vimos, antes de la globalización, vimos entonces la introducción al desarrollo de la semana 70, ¿sí? Entendiendo que esta semana pues se conoce como o se denomina como la gran tribulación, que esta semana 70 pues está dividida en dos partes. La primera parte entonces que son 3 años y medio, ¿sí? 1260 días, 42 meses. Y la segunda parte que son otros 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Entonces, a la segunda parte de esta semana 70 es lo que se le conoce o se le denomina como la gran tribulación, ¿sí? No es a toda la semana, es a la segunda mitad. Por eso Jesús dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Así que entonces hace referencia esta expresión bíblica a los días de ese periodo de la semana 70. Si la gran tribulación durara todos los 7 años que componen esta semana, entonces pues sería muy difícil que alguien fuera salvo, ¿sí? Entonces, pero el Señor lo redujo a la mitad. Así que entonces son 3 años y medio de gran tribulación. Hoy vamos a ver entonces aquí la cronología de la semana 70, pero antes vamos a recordar algunas cositas para entrar entonces en materia. Así entonces, la pregunta, ¿qué es la gran tribulación? Dijimos entonces que se conoce en el léxico escatológico la gran tribulación como la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Este evento tendrá desarrollo una vez la iglesia sea arrebatada. Sí, es muy importante entonces mirar que la Biblia sí nos muestra que la iglesia no va a participar en el desarrollo de esta semana 70. Dijimos entonces que esta semana está dirigida para tu pueblo, que es Israel, que es el pueblo de Daniel, para tu pueblo, y para tu santa ciudad, que es Jerusalén. La iglesia no juega papel en la profecía de las 70 semanas que se les dio a Daniel. Así que entonces es muy importante esto. Entonces, como tenemos aquí entonces 70 semanas, las 70 semanas forman un periodo de tiempo de 490 años. A esto también se le llama semana de años, ¿sí? Cada semana pues está compuesta por 7 años y entonces pues eso es lo que es con respecto a las 70 semanas de la profecía de Daniel. Entonces dijimos que estas semanas están divididas, tienen entonces unas divisiones. Según entonces Daniel 9:24 al 27, la profecía deberá desarrollarse en los siguientes tiempos. Así que entonces tenemos allí la primera mitad, que son 7 semanas, dice Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, ¿sí? Que entonces eso se da en la primera división de las 70 semanas. La siguiente división componen 62 semanas. Entonces, 62 semanas, perdón, 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, dice Daniel 9:25 y 26. Y la última división la compone solamente una semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto como a manera de recorderis que ya lo vimos anteriormente. Así que entonces la semana 70 dice la palabra, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que entonces, mire aquí estas expresiones que están allí subrayadas, y por otra semana, a la mitad de la semana, y vendrá el desolador. ¿Sí? Son allí unas expresiones claves que entonces nos permiten tener un panorama
de lo que es la semana 70. Así que entonces dijimos que como manera de definición, cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel, definimos que estas entonces eran semanas de años, razón por la que es importante saber que la escena que está por comenzar ha de durar 7 años repartidos en dos mitades, ¿sí? Entonces la Biblia nos habla de unos términos que hace referencia a tiempos, que tiempos indica 2 años, un tiempo indica un año y la mitad de un tiempo que hace referencia a medio año. Así que cada mitad o cada parte de esta semana 70 es dividida entonces o compone por 3 años y medio, ¿sí? La primera mitad, 3 años y medio, la segunda mitad, 3 años y medio. Así que una vez la iglesia sea arrebatada, el evento que estará por comenzar ha de durar 7 años, ¿sí? Repartido entonces en dos mitades. Es muy importante entonces tener eso en cuenta. Para un total entonces de 3 años y medio, que equivalen a 42 meses y equivalen a 1260 días. Es muy importante entonces tener ese dato ahí, porque eso nos va a ayudar a descifrar algunas cosas que Daniel habla. Una vez entonces desarrollemos la semana 70, vamos a mirar un poco de matemáticas. Así que entonces vamos aquí a continuar algunos términos en la Biblia de la última semana de Daniel. Entonces dijimos que también se conoce como el día del Señor, día de angustia, día de tinieblas, el gran día, aquel día, día de lloro. Todas estas son expresiones indicando entonces a esta última semana de la profecía de Daniel. Así que entonces es muy importante tenerlas en cuenta: día del Señor, día de angustia, día de tinieblas, el gran día, aquel día, día de lloro. Indican entonces ese periodo que está por comenzar. Entonces, eso para tenerlo ahí en cuenta, esos términos que aparecen en la Biblia con respecto a esta última semana de la profecía de Daniel. Así que entonces hoy llegamos aquí a la cronología de la última semana de Daniel. Entonces, es muy importante entender que el día del Señor tendrá lugar cuando el día de la gracia decline, ¿sí? Termina uno y comienza otro. Eso mirábamos en la globalización, que el Señor ha prefijado unos periodos de tiempo, ¿sí? Les ha prefijado entonces los tiempos. Y, o también entonces los periodos o las épocas o también unas dispensaciones. Y una vez termine la gracia, iniciará, entonces habrá un juicio, ¿sí? Y después entonces iniciará otra dispensación que la conocemos como el desarrollo del reino milenial. Así que el día del Señor tendrá lugar cuando el día de la gracia decline. Termina uno y comienza el otro. Razón por la que estamos seguros que la iglesia no estará en la tierra para cuando esto suceda. Es muy importante decir que la gracia no termina con el arrebatamiento de la iglesia, hablando de la dispensación. Termina la gracia para el gentil, ¿sí? Eso es muy, muy válido aclararlo. Termina la gracia para el gentil, ya para el gentil no hay oportunidad, pero la gracia continúa porque va a haber entonces allí en esa última semana que está dentro de la gracia, se va entonces a dar la salvación para el pueblo de Israel, para el remanente de Israel, ¿sí? Que el remanente de Israel ya para esta época que estamos nosotros a puertas de arrebatamiento, ya el remanente está en el mundo, ¿sí? Pasa algo parecido como con el anticristo. No pueden ellos salir a flote todavía, no van a recibir revelación todavía como tal, como la tenemos usted y yo, hasta que la iglesia sea levantada, pero ya muchos de esos hombres que componen ese remanente ya están en el mundo, ¿sí? ¿Dónde? Pues no los podemos identificar con facilidad, pero eso ya está también avanzado. Así que entonces la gracia termina con la segunda venida de Jesucristo. Cuando veamos la campaña de Armagedón, que la tenemos por etapas, vamos a comprender algunas cosas. Y después de eso, pues van a haber unos juicios, que eso lo denomino como el intervalo de 75 días, que también estaré hablando los eventos que van a haber ahí. Ahí va a estar el trono de gloria. Vamos a mirar ahí algunas cosas con respecto a ese mapa que les mostraba en la enseñanza anterior. Así que entonces es muy importante mirar
que el día del Señor tendrá lugar cuando el día de la gracia decline. Termina uno y comienza el otro. Recuerde que en cada dispensación siempre ha habido un juicio. Algunos le aplican a la semana 70 el juicio de la gracia, pero eso no es juicio todavía. El juicio se va a dar después de la semana 70. Ese es un periodo que se le conoce como la gran tribulación por causa entonces allí de un trato de Dios hacia la nación de Israel y también pues con relación al mundo, ¿no? Entonces, antes aquí de continuar, antes de avanzar, es muy importante entonces mirar que la semana 70 tiene unos objetivos muy importantes, ¿sí? Podríamos decir que todas las 70 semanas, pero en especial la última semana, que es donde entonces se lleva a cabo todos los objetivos que menciona la Biblia allá en Daniel, capítulo 9. Y yo quiero que usted se ubique en Daniel un momento. Daniel, el último profeta mayor. Daniel capítulo 9, mire lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted se ubique. Daniel capítulo 9, versículo 24. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le está hablando el Señor a Daniel, sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. ¿Para qué? Entonces aquí vienen los objetivos que les hablaba entonces acerca de la introducción, aquí para recordar algunas cosas, de la introducción de la semana 70. Entonces vienen entonces los objetivos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. 5, y sellar la visión y la profecía. Y 6, y ungir al santo de los santos. Entonces, mire que ahí están mencionados estos 6 objetivos, ¿sí? Que son los que están entonces expuestos para el desarrollo de la semana 70. Y entonces mirábamos cómo se dividen estos objetivos. Entonces están divididos en 2 grupos de a 3. El primer grupo, entonces, están allí relacionados con el pecado del hombre, ¿sí? En este caso, con el pecado también de la nación de Israel y el propósito de Dios para borrar ese pecado. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? 1, terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, y expiar la iniquidad, ¿sí? Entonces, ese poner fin al pecado, que ahí entonces es muy válido decir lo que Pablo menciona en Romanos 11, 25 al 26, porque ahí Pablo habla con respecto a la salvación de Israel, ¿sí? Que eso es muy importante entonces mencionarlo. Entonces, 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. Y 3, expiar, y para expiar la iniquidad. Estos 3 primeros objetivos de la semana 70 tienen que ver con la purificación de los pecados de Israel, con que Israel pueda entonces lavar sus pecados en la sangre del Cordero, como sí lo hicimos ya usted y yo. Así que Israel pueda entonces confesar que Jesucristo es el Mesías prometido. Entonces, mire que esos 3 puntos, esos 3 objetivos, tienen que ver con eso, ¿sí? Con la purificación de los pecados de la nación de Israel. ¿Por qué de Israel? Porque está dirigida la profecía para tu pueblo y para tu santa ciudad. Eso es muy importante que usted lo tenga subrayado porque es clave para entender esto de la semana, esto de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y los 3 siguientes puntos, entonces, tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Porque al fin y al cabo, entonces, eso es lo que Dios pretende y quiere cumplirle al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces va a haber un gobierno de Jesucristo aquí en la tierra, va a haber un periodo y estos 3 últimos o estos 3 sí, últimos objetivos, ese segundo grupo de 3, entonces allí lo que muestra es el establecimiento y lo que va a llevar es a eso, a que se establezca el reino de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que Dios desea. Entonces, acuérdese que a Israel Dios le estableció unos pactos, ¿sí?
Y en esos pactos pues comienzan con el pacto que Dios le hizo a Abraham. Y Dios le hizo a Abraham un pacto de tierra y una descendencia, ¿sí? Así que eso el Señor se lo va a dar cuando se establezca el reino de él aquí en la tierra. Dios a Moisés le hizo un pacto de que sería una nación grande, por encima de todas las naciones, y Dios entonces allí también le hace un pacto a David, que tendría un reino sempiterno y que nunca faltaría rey sobre su trono. Y bueno, todos esos pactos y promesas están en stop actualmente para la nación de Israel y se han de reactivar una vez el gobierno de Jesucristo, el trono de él, el trono de gloria se establezca aquí en la tierra para que entonces allí él pueda activar esos pactos y pueda darle cumplimiento a esas promesas, porque eso sí, el Dios que tenemos nosotros y que tienen ellos es un Dios que cumple lo que promete y Dios les va a cumplir. ¿Listo? Entonces, aunque el Señor en este momento las tenga en stop, ¿sí? Pero Dios cumple sus promesas porque Él es fiel y verdadero. Así que entonces los segundos objetivos o el segundo grupo de objetivos de tres, entonces tiene que ver con el reino y el establecimiento del milenio. Entonces traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ¿sí? Que entonces ahí trae la profecía, entonces vendrá a su cumplimiento final, llega el momento entonces que ya no habrá nada más que se cumpla, y entonces que eso hace con respecto al gobierno de Cristo en la tierra, y también entonces ungir al santo de los santos. Así que entonces eso como manera de recorderis para que usted lo tenga ahí presente. De pronto los que no estuvieron en la introducción, bueno, puedan tener entonces aquí algo especial. ¿Listo? Así que entonces vamos a mirar, a entrar aquí a mirar sobre la cronología que nos presenta la semana 70, ¿sí? Entonces vamos a mirar la cronología que nos presenta la semana 70 y pues esa entonces sería la siguiente. Y yo quiero que usted le preste mucha atención a esto porque entonces aquí es muy importante que nosotros hagamos un buen desarrollo, ¿sí? Una buena disertación de lo que sería la semana 70 o conocida como la Gran Tribulación. Así que si no estoy mal, está entonces a punto de activarse porque nosotros estamos a punto de irnos de aquí de la tierra. Entonces, no sé si usted dice amén a eso ahí en el chat, pero la iglesia está muy cerca de partir con el Señor. Así que entonces el desarrollo para este tiempo, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí, tenemos ahí en pantalla los tiempos para el tiempo, entonces los tiempos de angustia para Jacob, ¿sí? Entonces el día del Señor traerá como desarrollo los siguientes acontecimientos. El primer punto, entonces, tenemos allí el pacto de paz, ¿sí? Que ese sería entonces el primer punto que se habrá de desarrollar en este tiempo de angustia para Jacob. Y pues inicia con este pacto de paz. ¿Qué es el pacto de paz? Ustedes saben que en Medio Oriente, por siglos, desde que nació Ismael y Isaac, desde ese tiempo, toda la vida han estado en guerra. Este año estuvieron en guerra. Allá, aunque, bueno, las noticias no hablan mucho, pero todavía hay tensión, hay algunas cosas. Entonces, porque ambos se creen con derechos porque son hijos del mismo papá. Y posteriormente encontramos que ahí entonces se dieron dos religiones y entonces ahora pues los musulmanes dicen que Mahoma estuvo ahí en el punto donde ahora está la cúpula de la roca. Yo espero hablar un poco acerca de eso. No sé en qué momento, después de pronto al finalizar la cronología del libro Apocalipsis, hablamos un poco acerca de eso, porque ahí donde está la cúpula de la roca, ¿sí? Esa cúpula que ustedes ven allí en pantalla, en las noticias, ese templo que se ve ahí, esa es la cúpula de la roca. Y entonces allí pues los musulmanes dicen que Mahoma estuvo ahí, ¿sí? Y entonces, pero dicen que ahí sobre esa roca, dicen entonces el pueblo de Israel,
que sobre esa roca entonces fue que Abraham ofreció el sacrificio a Jehová, ¿sí? Cuando entonces él le pidió a Isaac, ¿sí? Entonces mire que ahí sobre esa roca, Mahoma, también dicen los musulmanes que Mahoma recibió la instrucción para entonces, para que escribiera Mahoma entonces todos sus escritos y se desarrollara lo que se conoce como la Biblia de los musulmanes. Y ellos entonces se pelean ese lugar porque ambos creen tener el derecho sobre ese lugar, ¿sí? Entonces recuerde que la única parte que para el pueblo de Israel no ha podido conquistar es esa parte donde está entonces el templo. Se especulaba, yo por ahí vi algunos análisis que hacían algunas personas, que ahorita pues en tiempo de cuarentena, ahí pues cerca al Muro de Lamentaciones se estaba construyendo un museo. Algunos especularon y pensaron que llegase a construir ahí el tercer templo, pero eso está muy bien definido en el pueblo de Israel y por eso entonces allí pues tendrá que haber una conquista para poder entonces derrumbar ese templo o esa cúpula de la roca para poder construir sobre ese lugar el tercer templo, que será el templo de la abominación desoladora. Entonces, del pacto de paz, ¿sí? Está incluido ese lugar que es muy profético, ¿sí? Que es muy profético en la Biblia para la construcción del tercer templo que se tendrá que construir, profetizado como entonces allí pues eh, lo muestra algunos textos de la palabra del Señor con respecto a este tercer templo para que el pueblo de Israel, entonces el pueblo de Israel pueda volver a adorar, porque eso es lo que ellos quieren. Y usted ve que los gobernantes que se están levantando en Israel, ellos apuntan y le dicen a las personas que ellos van a construir el tercer templo, ¿sí? Así que entonces la nación está resuelta. Pero para eso se necesita allí un tratado o un pacto de paz, ¿sí? Entonces, se prevé que el tercer templo satisfaga las necesidades de tres pueblos, que son los musulmanes, los judíos y también, pues, del cristianismo, que es como está dividida actualmente Jerusalén. Así que entonces es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, ese pacto de paz entonces se desarrollará en esa primera mitad de la semana 70. Lo que se va a cumplir, ¿sí? Si usted se ubica un momentico en Apocalipsis capítulo 6, entonces, de los sellos que aparecen ahí, porque recuerde que los sellos revelan, de eso estaremos hablando un poco en la cronología de Apocalipsis, pero en realidad entonces el pacto de paz está representado en el primer sello, ¿sí? De Apocalipsis 6. Recuerde que Apocalipsis 6 es la agenda de la semana 70, ¿sí? Ahí en Apocalipsis 6 está la agenda de la semana 70. Y entonces dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 2, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Recuerde que ese que viene montado en ese caballo blanco no es Jesucristo, sino que ese es el anticristo o el hombre de perdición, el que viene imitando a Jesucristo, pero que no es Jesucristo. Y he aquí miré un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, sí que el arco representa conquista, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, sí. Así que entonces allí el caballo blanco nos muestra eso, nos muestra entonces ese tiempo de paz. Serán 3 años y medio de paz, donde entonces en esos 3 años y medio el anticristo conquistará el mundo y que en esos 3 años y medio entonces podrá allí el remanente de Israel, iniciando por los 144.000 sellados, podrán entonces evangelizar a ese Israel diseminado por el mundo, ¿sí? Que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Después entonces viene lo que es entonces la confederación de los 10, que entonces de eso nos habla Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 2, verso 7. Entonces esos 10 cuernos pues van a cederle el poder a la bestia, ¿sí? Una vez entonces allí la iglesia sea levantada, lo que se va a hacer es eso, ¿sí? Se va entonces allí a entregarle el poder a la bestia. Recuerde que el pacto de paz
ya incluso ese punto se está adelantando. Se está adelantando. Ustedes ven que el Papa ha jugado un papel muy importante para entonces hacer alianzas, ¿sí? Hacer alianzas. Entonces, teniendo entendido que pues el Vaticano tiene tres poderes, le decía que el Papa Blanco pues es el Papa que se da, que se muestra, que está ahí, recibe órdenes y está pues ahí desarrollando algunas cosas. Está el Papa Negro, que es un poco menos visible, pero también tiene una acción bastante diabólica. Y está el Papa Rojo, que ese es el que nadie conoce, no ha salido a la luz pública, solamente muy pocos del Vaticano, incluyendo al Papa Blanco, pues tienen ingreso, acceso a él. Se escucha de este hombre, pues que hace grandes hazañas, entre esas, pues que convierte el plomo en oro, y entonces, pues eso nos muestra, nos permite ver algunas cosas, ¿no? Así que entonces el Papa Blanco, el que actualmente está, ha logrado entonces grandes hazañas, ¿sí? Ha tratado entonces allí de unir, de poder establecer un diálogo, una paz, unos tratados, que no lo ha logrado en su totalidad, ¿sí? Pero sí ha avanzado terreno para cuando este señor, entonces el anticristo, el hombre perdición, aparezca, pues tenga entonces un terreno bastante avanzado. Entonces, mire que la confederación de los 10, estos 10 cuernos, entonces son los que le van a entregar a la bestia. Allí entonces son los que le van a ceder el poder a la bestia, ¿sí? Algo de eso entonces nos habla Apocalipsis 13 también, donde entonces mirábamos que dice entonces en el en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir sobre el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿sí? Y la bestia que vi era semejante a un león, a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que entonces mire que allí no solamente le entregan la confederación de los 10 cuernos, le entregan allí el poder, sino que también Satanás le entrega el poder para que pueda entonces llevar a cabo lo que está profetizado sobre allí, sobre este hombre, que también la Biblia lo denomina como el desolador. Después entonces se establecerá el sistema político, económico y religioso, ¿sí? Que describe entonces allí, que se describe en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11 al 18, ¿sí? Allí entonces se describe ese, ese, ese sistema político, económico y religioso. Voy a permitirme leerlo. Usted abra su Biblia. Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Así que ahí se muestra un sistema político, económico y religioso que entonces se estará allí estableciendo. Entonces, viene después entonces lo que es la revelación de los sellos de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, aquí en la revelación de los sellos, y es muy importante que usted le ponga mucho cuidado a esto, a lo de los sellos, porque si usted lo entiende,
va a comprender entonces la semana 70. Eh, entonces aquí en la revelación de los sellos, esto es muy importante porque lo que he encontrado y lo que también pues he estudiado, y es que algunos explican los sellos del capítulo 6 a manera de juicios, ¿sí? Y entonces se enseña que hay juicio desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. Y entonces ellos dicen que desde que inicia el desarrollo de la semana 70 hay juicio hasta que termina. Pero acuérdese que dijimos que 3 años y medio son de paz. Claro, esa paz es una paz ficticia, esa paz no es la que el Dios Todopoderoso que la da, no, es una paz que será ficticia, ¿sí? Y será una paz momentánea. Entonces, dijimos que en esos primeros 3 años y medio van a ser de absoluta paz y entonces pues sería imposible aplicar juicios en esos primeros 3 años y medio, ¿sí? Porque son de absoluta paz, son de conquista del anticristo, para entonces que se pueda desarrollar la segunda etapa que se le conoce como la gran tribulación. Entonces la pregunta sería, en realidad, ¿qué pasa entonces en el capítulo 6? Entonces en el capítulo 6, en realidad, el que se hace efectivo, como les decía ahorita, es el sello número 1, ¿sí? Que es el sello entonces del caballo blanco, que es el caballo que viene entonces a traer una paz ficticia, que es el sello entonces del falso conquistador, ¿sí? Que él viene imitando al jinete del capítulo 19, versículo 11 en adelante de Apocalipsis, y algunos pues los confunden, ¿sí? Incluso algunos lo predican como si fueran los mismos jinetes, y eso es un grave error. Entonces yo quiero que usted los identifique y le haga la diferenciación, ¿sí? Entonces, algunos también lo usan para mostrar que ahí se da la segunda venida de Jesucristo, lo cual no es cierto. Así que entonces el jinete del capítulo 6 es el falso conquistador y entonces el jinete del capítulo 19, versículo 11, es el verdadero conquistador, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Entonces, en realidad, el jinete del versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis es el anticristo, ¿sí? Y el jinete del capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis es Jesucristo. Entonces, eso es muy importante que usted lo tenga bien, bien claro. En el capítulo 6 entonces se abren los 7 sellos, pero en realidad en los primeros 3 años y medio del desarrollo de la semana 70 solo se cumple entonces el primer sello del capítulo 6, que es el sello entonces donde se muestra el caballo blanco. Y es importante que entendamos que hay entonces, ahí en el capítulo 6 hay 2 sellos, ¿sí? Hay 2 sellos, ¿sí? Más que no son de juicio, que es el sello de los decapitados y que es el silencio que se hizo en el cielo. Entonces, mire que esos 2 sellos no son juicios, ¿sí? Eso es muy importante identificarlo. Y los 4 que quedan, ¿sí? Los 4 que quedan, entonces allí uno es un paréntesis, que es el que le da la apertura a la primera trompeta, y los otros 3 que quedan están descifrando o enseñando un único evento que es Armagedón, ¿sí? El primero entonces es guerra, el segundo es hambre y el tercero es muerte. Así que eso se va a dar para la tercera guerra mundial, que en la Biblia pues la vamos a conocer como Armagedón, y que de eso vamos a hablar, y vamos a hablar en detalle algunas cosas que la Biblia sí nos habla con respecto a esto. Por eso Armagedón lo tengo dividido en 8 etapas y vamos a mirar algunas cosas muy importantes ahí. Después encontramos en el capítulo 7, entonces, encontramos los 144.000 sellados, ¿sí? Encontramos entonces allí los 144.000 sellados. Esto es aquí mirando entonces la cronología de la semana 70, pero esto vamos a estarlo repasando cuando miremos entonces la cronología de Apocalipsis. Pero aquí estamos enfocados en la semana 70. Así que entonces ya en el capítulo 7 de Apocalipsis encontramos los 144.000 sellados. Es muy importante decir que en Apocalipsis capítulo 7 encontramos las dos clases de salvos, ¿sí? Que está el remanente representado en los 144.000 sellados,
Y está entonces a partir del versículo 9, está entonces la iglesia, ¿no? Que para ese momento ya está en el cielo. Entonces mire que ellos, los 144,000 sellados, ellos son los que van a predicar el evangelio de la gracia. Escuche muy bien, son los que van a predicar el evangelio de la gracia a Israel. Y Israel tiene que aceptar a Jesucristo como el Mesías, como Dios hecho carne para salvación. Así que tienen entonces que recibir el bautismo en el nombre de Jesucristo. Eso lo expresó el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay otro nombre, ¿sí?, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí pues él está hablando a la nación de Israel para ese momento de Hechos 4. Porque recuerde que Hechos capítulo 1 al capítulo 7, entonces se muestra el desarrollo de la predicación ahí en Jerusalén. Ya después del capítulo 8 en adelante, muestra entonces allí la predicación a Judea y a Samaria y después se extiende hasta lo último de la tierra, que es el panorama geográfico que tenemos en Hechos. Pero entonces aquí en Hechos 4, entonces se está mostrando que para ellos la salvación es igual que la estamos recibiendo nosotros, para ese tiempo de entonces de la semana 70. Entonces, ellos, esos 144,000 son los que le van a predicar el evangelio de la gracia de Israel. Y Israel tiene que aceptar entonces a Jesucristo como el Mesías, como Dios hecho carne para salvación. Así que tienen que recibir el bautismo en el nombre del Señor Jesús, que eso lo van a recibir ellos y y estos 144,000 van a poder predicarlo en la primera mitad donde es de absoluta paz y que todavía ellos lo van a poder hacer, ¿sí? Eso lo estaremos analizando un poquito más en la cronología de Apocalipsis. Entonces, mire que aquí estos 144,000, entonces van a evangelizar a ese Israel diseminado, porque recuerde que en la semana 70 el Señor le va a dar oportunidad de salvación a la nación de Israel. Sí, eso es muy importante resaltarlo. Ellos van a tener salvación. Claro que no se va a dar en su totalidad, ¿sí? Porque habrá pueblo de Israel que va a aceptar la marca, que va a adorar al anticristo, y pues ellos entonces no harían parte del remanente, ¿sí?, que es el pueblo entonces salvo de Israel. Entonces, lo que aquí estoy diciendo con respecto entonces a que ellos van a recibir la salvación igual que nosotros, lo expresó también claramente el ministerio de Juan, y Juan venía bautizando, ¿sí?, para arrepentimiento. Eso indicaba que Israel estaba dándole la bienvenida y el corazón al Mesías que venía, pero realmente ellos no lo aceptaron, expresado entonces allí en lo que el apóstol Pablo está diciendo y lo que dice la doctrina apostólica en Hechos 4:12. De ahí en adelante, entonces, el que se quiera salvar lo tiene que hacer a través del nombre de Jesucristo, y la única manera que se logra es obviamente a través del nombre de Jesús, ¿sí?, que eso se va a dar entonces después de que la iglesia se levanta, pero con la nación de Israel. Ya con el gentil ya no habrá oportunidad. ¿Por qué? Porque ya el tiempo para, o la gracia para el gentil ya habría terminado con el levantamiento de la iglesia, que eso lo hablamos con respecto a la plenitud de los gentiles. Entonces, mire que estos 144,000 que son escogidos para evangelizar a Israel, ellos van a predicar el evangelio que estamos predicando nosotros, que es para salvación, el evangelio de la gracia, ¿sí? El evangelio del reino se predicó entonces en el tiempo de Israel. Por eso ustedes ven que Israel le hace una pregunta, representado en los apóstoles. Ellos le hacen una pregunta política a Jesús. Y entonces le preguntan y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sí, ellos les hacen esa pregunta a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos entonces allí comienzan a ejercer en este periodo de tiempo, entonces ellos comenzarán allí a ejercer su ministerio de evangelización en ese lapso de la semana 70, que se cree entonces que este primer tiempo pues es el tiempo de paz. Y es muy importante entonces entender que después de la primera mitad de la semana 70, Israel entonces ya en el capítulo 12 de Apocalipsis ya tiene que estar entonces convencido
de que Jesucristo, el carpintero de Nazaret, es el Mesías, ¿sí? Y entonces, si hasta ahí no se convenció, ya no hay opción, porque ya ustedes ven que entonces en el capítulo 13 de Apocalipsis, ya entonces, versículo 12, se prohíbe ya entonces la adoración y cualquier clase de predicación. Así que entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en esta cronología de la semana 70. Habrá oportunidad para salvación para el pueblo de Israel en la primera mitad, en la segunda mitad ya no, ¿sí? Ya no van a poder ellos salvarse, porque allí es donde se va a comenzar a oprimir o a perseguir ese pueblo, esa gran cosecha que el Señor recogerá de la nación de Israel, ¿sí? Por eso entonces les decía que cuando la iglesia sea levantada, habrá un gran avivamiento y habrá una gran cosecha, pero será única y exclusivamente con la nación de Israel, ¿sí? Por eso entonces Pablo dice allá en Romanos 11:25, y entonces Pablo dice, hermanos, no seáis arrogantes en cuanto a vuestro modo de pensar, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, versículo 26 dice, y luego entonces todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque el Señor entonces hará allí un trato con la nación de Israel, representado en la última semana de la profecía que se le entrega a Daniel. Así que entonces estos 144,000 sellados que son israelitas de las 12 tribus deberán entonces ejercer su ministerio en ese lapso de los 3 primeros años y medio, ¿sí? 3 años y medio, primeros 3 años y medio, donde entonces pues todavía hay libertad de culto, donde todavía se puede hacer predicación y se puede enseñar la palabra. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta. Entonces la Biblia dice que son 12,000, perdón, de cada tribu, ¿sí? Y entonces, pero si estudiamos bien el versículo 1 de Apocalipsis 7 hasta el versículo 3, ustedes se encuentran que ahí se da entonces la reseña de cómo va a ser esa evangelización, ¿sí? Entonces, ubíquese un momentico allá, usted va a mirar ahí algo muy importante. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Recuerde que el número 4 hace referencia a la tierra, eh, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Esa tierra, entonces, es importante entender que en la simbología escatológica, tierra hace referencia a la nación de Israel y mar hace referencia a todos los pueblos gentiles. Entonces dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Perdón, vi también a otro ángel, sí, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esos siervos de nuestro Dios hacen referencia entonces a ese remanente que se conformará con la evangelización de estos 144,000 sellados, ¿no? Entonces, es muy importante mirar que ahí se muestra ese tiempo donde entonces va a haber oportunidad para que estos 144,000 sellados pues puedan entonces ir entre los pueblos y entonces anunciarle a los judíos, a la nación de Israel, que Jesucristo es el verdadero Mesías, ¿sí? Y que Él entonces es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que los 144,000 van a ser escogidos de entre todo el mundo y hay que entender que Israel pues está diseminado por todo el mundo y esos 144,000 van a ser escogidos de todo el mundo. ¿Sí? No es que de Israel, allá de la nación de Israel, saldrán 144,000 de una y saldrán en manada. No, esos 144,000 se van a escoger de todo el mundo, porque Israel no está reunido todo en su tierra, ¿sí? Hay gran parte todavía entre los pueblos gentiles. Por eso entonces dice el primer versículo que se le ordenó a los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra para que ellos detuviesen
todo viento. Viento en escatología es doctrina o predicado. O sea que en ese momento es Dios el que va a dar la orden de que no haya otra predicación que no sea de poder allí recoger a los 144,000 para que ellos pues sean los que a la vez continúen transmitiendo ese mensaje una vez son escogidos a la nación de Israel. Listo, creo que eso es muy importante tenerlo ahí en cuenta. Ya entonces el sexto punto viene entonces el anuncio de las trompetas. Entonces ya aquí en el anuncio de las trompetas, entonces que la apertura la da entonces el sello número 7, en el capítulo 8, versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, dice la palabra, se hizo silencio, se hizo en el cielo silencio como por media hora, sí, que esa media hora significa pues un tiempo demasiado corto. Ahí entonces se da pues el toque de la primera trompeta. Es importante que entendamos y es fundamental también que lo manejemos para el buen desarrollo y la enseñanza de la palabra de Dios en esta parte, que entonces estos sellos entonces lo que están es anunciando, ¿no? Los sellos anuncian. Hasta ahí todavía no se ha ejecutado nada, ¿sí? Entonces es muy importante también mirar con respecto a esto. Ya entonces, después de las trompetas, que están desde el capítulo 8 al 11, entonces viene algo que conocemos como los dos testigos, ¿sí? Que entonces esto está muy allí bien ilustrado. Usted y yo lo conocemos, está en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y bueno, ahí también hay muchísima tela que cortar porque aún todavía no se tiene claridad de quiénes son esos dos testigos. Algunos dicen que son Moisés y Elías. Bueno, yo personalmente no me atrevo a decir quiénes son, ¿sí? Yo prefiero dejarlos como en incógnita. Lo único que sí se puede decir con certeza es que esos dos testigos son de la nación de Israel. Eso sí tienen toda seguridad. Y pues bueno, no se sabría, pues personalmente no sabría decirles si sería Moisés o Elías. Algunos lo dicen que es Moisés y Elías por lo que ahí se expresa, pero yo prefiero dejarlos ahí como en incógnita. Entonces ahí tenemos ya, entonces allí tenemos los dos testigos, ¿sí? Ya entonces después viene en el capítulo 12, viene entonces la conversión y persecución de Israel, ¿sí? Viene la persecución de Israel. Y bueno, pues la conversión de Israel, ahí pues un asunto figurativo. En el capítulo 12, versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Así que entonces esa es la nación de Israel. Es muy importante entonces recordar que cuando la Biblia habla de mujer en escatología, eh, entonces tiene lo menos tres acepciones, ¿sí? Para mujer. O es una mujer de carne y hueso, o es una nación, o es una religión. Entonces ya tenemos el ejemplo, entonces, en el capítulo 12, que esa mujer es la nación de Israel, ¿sí? Ya, por ejemplo, en el capítulo 17 y 18 Apocalipsis, la mujer que aparece ahí, pues ya es una religión, ¿sí? Y entonces, pues una mujer de carne y hueso en la Biblia sí no es difícil de encontrarla. Así que entonces ahí en ese capítulo 12 se muestra entonces ya ese Israel que ha recibido, ha quedado embarazado, ha creído en Jesucristo y pues que se comienza una persecución hacia ese Israel que se le denomina el remanente de Israel, que es el que entonces va a ser allí masacrado, perseguido, torturado, decapitado, encarcelado, bueno, despojado, todo eso que ya venimos hablando desde Mateo 24. Entonces ya en el capítulo 13, ya entonces encontramos la bestia que sube del mar, Apocalipsis 13:1.
Y pues bueno, entonces esa bestia que sube del mar, en el capítulo 13, versículo 1, es el mismo anticristo. Ya dijimos que mar en escatología entonces es muchedumbre de gente, haciendo referencia a un hombre gentil. Y en Apocalipsis 13:11 hay otra bestia que sube, ¿sí? Que sube allí entonces de la tierra. Y pues esa bestia entonces es allí el falso profeta, que ese falso profeta pues sí sale de la tierra de Israel, ¿sí? Entonces en la escatología, mares gentiles, pero tierra es exclusivamente la nación de Israel. Así que entonces el que sale en el capítulo 13, versículo 11, sale de Israel, o sea que es un judío. Ese sí es un judío. El que sale del mar no es judío. Entonces, creo que de eso hablamos muchísimo y muy claro en el tema que es el tiempo de los gentiles. Ya entonces después viene la predicación del último evangelio, que está en el capítulo 14, versículo 17 de Apocalipsis, y en Mateo 24, versículo 14 también lo muestra. Ese evangelio, pues se va a predicar entonces, o que se va a predicar ahí, no salva, ¿sí? Ese evangelio sí ya no salva. Se llama el evangelio eterno o el evangelio del testimonio, y es para eso, para testimonio, ¿sí? Y entonces dice, será predicado este evangelio del testimonio a todas las naciones y vendrá entonces el fin. Así que entonces a ese evangelio se le llama el evangelio eterno o el evangelio del testimonio. ¿Qué es para eso? Para testimonio. Ese evangelio nos salva. Y hay razones suficientes para probar que no salva. Porque uno lo va a predicar un ángel y los ángeles jamás han predicado evangelio de salvación. Siempre han estado entonces ellos ejecutando, ¿sí? O anunciando juicios, ¿sí? El mismo evangelio entonces, o el mensaje del evangelio que va a predicar allí un ángel, que es el evangelio eterno desde el testimonio, entonces el mensaje lo dice claramente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, usted va a encontrar allí que entonces mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerde que eso hace referencia a todo el mundo. Número 4 hace referencia a la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, mire que ahí lo que hay es juicio, no hay opción de salvación. Por eso se le llama el evangelio para testimonio y es el mismo evangelio que se muestra en Mateo 24:14. Dijimos que ese versículo de Mateo hace una única división y es este mismo evangelio que lo va a predicar un ángel. Así que entonces ahí a la mitad de la semana este ángel saldrá recorriendo toda la tierra anunciando este mensaje que está ahí expreso y eso será para testimonio. ¿Por qué? Porque entonces a partir de ahí, ya una vez se cumplen los 3 años y medio, primeros 3 años y medio, entonces comienza a ejecutarse los juicios, que a ese periodo sí se le conoce como la gran tribulación. Entonces ya después viene lo que se le conoce como la ejecución de las copas. Entonces ya es a partir entonces del capítulo 16 de Apocalipsis, es a partir de aquí que realmente el juicio comienza y es a partir de aquí que comienza entonces lo que conocemos como la ira del Cordero y la ejecución del día del Señor, ¿sí? Así que entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya las copas, lo que muestran las copas es ya una ejecución, ¿sí? Las copas ejecutan. Ya entonces después encontramos la caída de la gran ramera en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Allí se da el juicio de la gran ramera, la mujer de escarlata. Aquí entonces ella está representando un sistema religioso que es entonces allí donde se va a dar juicio. Esto lo voy a estar graficando en lo que conocemos como la Tercera Guerra Mundial o Armagedón, ¿no? Solo estaremos ahí graficando de una manera mucho más amplia. Hoy estamos viendo aquí una cronología, estamos familiarizándonos con un panorama que nos presenta la Biblia, pero esto lo vamos a estar aquí cada vez profundizando más
en la cronología de Apocalipsis, en Armagedón. Bueno, estaremos hablando algunas cosas más con respecto a esto. Así que yo creo que usted no me preocupen porque aquí estamos solamente como viendo un panorama, una cronología solamente. En el capítulo ya 19, entonces, se da entonces la segunda, se da ya la segunda, entonces, bueno, ahí también en esos capítulos 17 y 18, bueno, se da el desarrollo de la campaña de Armagedón, que viene siendo anunciada entonces desde el capítulo 16 de Apocalipsis. Ya entonces después de, bueno, ya aquí, antes de pasarme, bueno, me faltó colocar el puntico, entonces viene ya lo que se le conoce como en el capítulo 19 se da la segunda venida de Jesucristo, que también está registrada en muchas partes de la Biblia, pero especialmente en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Entonces se da allí la segunda venida de Jesucristo desde el versículo 19 hasta el versículo 16 del capítulo 19 de Apocalipsis, ¿sí? Ya entonces, después de esto, entonces ya hasta ahí, hasta la segunda venida de Jesucristo, se desarrolla lo que es la semana 70. Ya después de la semana 70, entonces pues vienen otro serie de eventos que solamente los voy a mencionar. Ya en su momento lo estaremos explicando uno por uno. Entonces viene la eliminación de la abominación desoladora, ¿sí? Estaremos mirando entonces que bueno, aquí me quedó la diapositiva salteada. Bueno, entonces el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Ellos dos serán los primeros que van a estrenar el lago de fuego. Teniendo en cuenta que el lago de fuego pues no se ha estrenado por ningún ser humano, ellos dos van a ser los primeros seres humanos en ser lanzados allí. Las cadenas para Satanás, Satanás será entonces allí también encerrado, será allí entonces encadenado para que no pueda ejercer durante un periodo de tiempo de 1000 años. Viene entonces el juicio de las naciones, que eso está establecido en el trono de gloria. Mateo 25, versículo 31 al 46, nos habla de esto. Viene también entonces el juicio no solamente a las naciones, sino también a Israel. Viene entonces después de esto la resurrección de los justos del Antiguo Testamento y del remanente que pereció en medio del desarrollo de la semana 70, o más bien la gran tribulación. Después viene entonces la cena de las bodas del Cordero, que ese evento será aquí en la tierra, ¿sí? También estaremos hablando un poco acerca de eso. Y después viene entonces ya, después de la cena de la boda del Cordero, entonces que será el último evento en ese lapso de 75 días, profetizado por Daniel. Entonces, la cena de las bodas será ese último evento previo al inicio del desarrollo del reino milenial, que eso ya pues nos habla Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿no? 21 en adelante hasta el versículo 7. Ya después viene entonces, después del desarrollo del reino milenial, viene Gog y Magog, y ya después viene el trono blanco, ¿sí? Que entonces será el trono final, y ya por último tendríamos entonces cielos nuevos y tierra nueva, que ya pues eso sería eternidad parte 2. Así que entonces esto es aquí un panorama, ¿sí? Para que usted entonces vaya comprendiendo qué es la semana 70, qué es entonces lo que la Biblia nos muestra con respecto a esto, y ya entonces quedamos listos para el día, bueno, el día viernes, poder entonces iniciar lo que es el desarrollo o la cronología del libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque aquí vimos algunas cosas, solamente algunos capítulos de Apocalipsis, pero hoy vamos a ampliar el panorama en algunos versículos o en algunos capítulos. Entonces, recuerde pues que en esa cronología Apocalipsis, pues vamos a mirar capítulo por capítulo. Estoy pidiéndole al Señor que me permita después de este estudio, poder, bueno, de pronto meternos a estudiar Apocalipsis versículo por versículo, que eso ya pues sería algo totalmente distinto, pero eso lo proyectamos hacia el futuro. Esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de poder desarrollarlo en la iglesia local. Les he dicho a los hermanos, bueno, ahorita estamos metidos en el estudio de dos cartas o dos epístolas del apóstol Pablo dirigida a las iglesias, y posteriormente pues queremos meternos a Apocalipsis. Ahí los tendríamos en cuenta ustedes para también entonces hacerles partícipes de esta enseñanza.
Así que entonces llegaríamos entonces aquí al final de esta cronología del libro de Apocalipsis, de la semana 70, perdón.